Buenas, ya estamos por aquí en Átomos y Bits. Esta semana también, además esta semana nos vamos a cantar a nosotros mismos una cancioncilla de Feliz, feliz en tu día, amiguito, qué bien lo estás haciendo, cómo has aguantado. Sí señor, esto es resiliencia y lo demás son cuentos. ¿Por qué? Diréis, ¿por qué? Pues porque hoy hacemos el programa número 500 de Átomos y Bits, que se dice pronto, 500 semanas, dándoos la turra desde aquí y explicándoos exactamente pues cómo funciona cómo funciona. Como creemos que funciona el universo y todo lo que nos rodea. Buscamos en lo macro, buscamos en lo micro. Aquí hemos tratado de todo, desde los datos más interesantes del Big Bang hasta las cosas más lejanas de las estrellas, pasando por lo más microscópico que conocemos. Y estamos muy contentos de continuar en Átomos y Bits, en este caso hoy con la realización técnica de Paco Minayo, con toda la información que nos va a traer ahora mismo José Manuel Nieves y con el saludo en el micrófono de Pedro Pablo May. Bueno, José Manuel, ahí te paso una copita de cava y un trozo de tarta para que vayas comiendo el cumpleaños. 500 programas, se dice pronto, ¿eh? Pues sí, no te creas que es muy fácil esto de hacer tantos seguidores de ciencia, además. Qué jóvenes éramos. Bueno, los inmortales seguimos siendo igual de jóvenes. Vosotros los humanos no sé, pero... Madre mía, 500 programas. Bueno, pues vamos. Parece mentira. Vamos a rogar vamos a seguir trabajando por hacer 500 más y los que hagan falta, ¿no? Pues vamos allá porque la ciencia no para y nosotros tampoco. Efectivamente. Y para celebrar esos 500 programas hoy vamos a hablar de superpoderes. ¿Qué es lo que tenemos para mantenernos aquí? Superpoderes, en este caso evolutivos, que hemos extraído de uno de los seres más poderosos del universo, la lombriz. Bueno, pues no te rías, pero las lombrices son los animales más numerosos que hay en la Tierra, ¿vale? Los más exitosos después de los microorganismos. O sea que no es ninguna broma, ¿no? Pero bueno, aquí lo primero es un estudio hecho por españoles, en que los españoles han tenido una importancia muy grande. Y lo increíble de este trabajo es que ha conseguido poner patas arriba el concepto mismo que teníamos de evolución. Sí. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues como tú dices, ¿no? Revelando que algunas especies, pues como unos gusanos, los gusanos marinos de hace 200 millones de años, que en esa época fue cuando pasaron de ser criaturas acuáticas a criaturas terrestres, pues no pasaron a sus formas terrestres de la forma lenta y gradual en que Darwin pensaba que funcionaba la evolución, sino a través de un cambio explosivo en su genética. Un cambio tan radical que todo el genoma de estos gusanos se rompió en pedazos y se volvió a ensamblar al azar. Pero así, de un momento para otro. Claro, y además lo han comprobado 100 veces para ver que efectivamente era así, ¿no? O sea, están ante un evento tan extremo que, aparte de que los dejó sin habla, devuelve a primera línea una teoría que estaba bastante en desuso, que se llama la del equilibrio puntuado. Y según esta teoría, las especies permanecen inalteradas durante larguísimos periodos de tiempo, miles y miles de años, para después, de repente, dar saltos hacia adelante. En este estudio ha estado liderado por el Instituto de Biología Evolutiva, que es un centro mixto del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, ¿no? Sí. Y se acaba de publicar en Nature, o sea que vamos a ver. Pero recapitulemos un poco en esto del concepto de evolución, ¿no? Más de un siglo y medio llevamos, ¿no? Y llevamos dándole vueltas a la visión de la evolución que propuso Charles Darwin en El origen de las especies. Bueno, muchos la consideran como la teoría científica más importante de toda la historia de la ciencia. Y desde luego ha sido un centro, una piedra angular de la forma que tenemos de entender nuestra vida en el planeta, ¿no? ¿Y cómo entendía Darwin la evolución? Pues como un proceso lento, continuo, una acumulación pues casi imperceptible de diminutas variaciones genéticas que a lo largo del tiempo, de los eones, de los cientos, de los miles de años, pues terminaban por dar forma a nuevas especies.
esas variaciones genéticas imperceptibles eran adaptaciones que las especies existentes hacían ante los cambios graduales del ambiente, ¿vale? Sí, Esa es la idea que tenemos, o sea, un cambio muy gradual y prácticamente imperceptible. Pero incluso el propio Darwin se topó con una serie de inconvenientes, o por lo menos una serie de cosas que su teoría no explicaba. En el registro fósil, si la evolución era tan gradual, ¿por qué no hay eslabones perdidos? Es decir, entre una forma antigua y la nueva forma evolucionada, si es una evolución gradual, debería de haber formas intermedias que presentan parte de las características de la especie antigua y van adaptando las características de la especie nueva. Es decir, esas formas intermedias tendrían que estar, y pero no ese es están. uno de los grandes misterios de la ley de Claro, la evolución. no están. ¿Por qué no están? Bueno, lo que decía Darwin, pues era, vale, pues era ingenioso, pero no deja de ser un poco traído por los pelos, ¿no? Decía que el registro fósil está muy incompleto, porque todos los vaivenes geológicos lo han borrado en su mayor parte. Sería como un libro, aunque le faltan muchas de sus páginas, ¿no? Sí. Y claro, esas grandes lagunas del registro fósil fueron las que mucho más tarde, en la década de los 70, llevaron a otro grupo de paleontólogos, que Stephen Jay Gould, que es una auténtica eminencia en esto, ¿no? Y Eldred, que es un compañero, los dos propusieron una idea que entonces fue muy provocadora, que era la del equilibrio puntuado, esta que te he dicho antes. Mm. No, o sea, no se trataba de la evolución no era una progresión lineal, como lo que decía Darwin, sino que las especies permanecen estables durante largos periodos de tiempo, casi sin cambios, y luego experimentan saltos evolutivos repentinos y muy rápidos. Ya. Esos cambios tan repentinos, además, sucederían en poblaciones pequeñas y aisladas. Claro, no en el grueso de las poblaciones. Es decir, en poblaciones que estarían fuera del alcance del radar de los paleontólogos, porque eran poblaciones pequeñas que vivían en unas situaciones muy extremas y que estaban muy aisladas con respecto al grueso de lo que les pasaba a sus congéneres de su misma especie. Y por eso no hay formas intermedias en el registro fósil. Es decir, explicaba esta carencia, ¿no? Esta nueva idea, ¿no? Eh, un ejemplo clásico que dicen para ilustrar esto del equilibrio puntuado. Por ejemplo, los trilobites. Sabes que los trilobites, que eran unos artrópodos marinos que ya no existen, pues han sido de los más abundantes, los encuentras por todas partes, ¿no? Sí. Es decir, en algunas secuencias de fósiles, los trilobites aparecen y permanecen estables, siempre iguales a sí mismos, durante no miles, sino durante millones de años. Y luego, de repente, son reemplazados por nuevas especies y sin que en medio no se ha encontrado ninguna forma de transición clara e indiscutible, ¿no? Algo pasó, ¿no? Que lo cambió de Eh, todas maneras. claro, claro. Bueno, pues a ver, esto del equilibrio puntuado ha ido ganando adeptos desde los años 70, ¿no? Y es verdad que hay algunos hallazgos que parece que respaldan la idea, pero en general la comunidad científica tiene un intenso debate sobre esta cuestión. A ver, ¿esto del equilibrio puntuado es una regla general de la evolución o es simplemente una excepción que confirma la regla de la evolución lenta y gradual? ¿Vale? Hasta ahora, todas las pruebas se inclinaban hacia este gradualismo darwiniano, ¿no? Y que además ha encontrado un respaldo muy fuerte en la genética moderna, y Ujú. es lo que se llama el neodarwinismo, que explica la evolución a través de pequeñas mutaciones aleatorias en el ADN, lo cual parece que dar la razón a Darwin, ¿no? Pero este nuevo estudio acaba de reavivar ese debate. Y desde luego no es para menos, porque es la primera que se identifica un mecanismo de reorganización genética masiva que podría haber sido clave precisamente en uno de los episodios más importantes de la historia de la vida, que fue la transición de los animales del océano a la tierra firme. Ya. De estos animales en concreto. Esa transición empezó hace unos 350 millones de años
pero no tenemos registro de todo. Lo que han visto estos investigadores es la transición de estos gusanos marinos que hicieron su transición hace unos 200 millones de años. Y el protagonista de esta historia es esa, es un gusano marino, un pariente lejano de nuestras lombrices de tierra, ¿no? Mm. Y que un buen día decidieron salir del mar y aventurarse fuera del agua para conquistar la tierra. Pero lo que les pasó a nivel genético, que es lo que estudian estos científicos, fue absolutamente asombroso. Rosa Fernández, que es la líder, la investigadora líder, consiguió secuenciar con una precisión extrema, comparable a la precisión con la que se ha secuenciado el genoma humano, los genomas de varias lombrices de tierra y compararlas después con las de especies de parientes muy relacionados como sanguijuelas o poliquetos marinos, ¿no? Hasta ahora no había habido genomas de alta calidad de estos gusanos, y eso limitaba los estudios evolutivos a muy pequeña escala, a observar pues apenas un puñado de genes, ¿no? Pero Ya. claro, disponer de esta nueva biblioteca genómica tan completa ha permitido que los investigadores por primera vez pudieran hacer cambios macroevolutivos, y no solamente en unos pocos genes, sino en el genoma completo de estos gusanos. O sea, como una especie de viaje en el tiempo que les permitió, con una exactitud que no se conocía hasta ahora, bucear hasta los ancestros de estas especies hace 200 millones De de años. años. ¿Vale? O sea, que es un auténtico viaje en el tiempo, podemos decir. Claro, ¿Qué pero es lo que ¿le cambió la genética al gusano y salió del agua? ¿O salió del agua y le cambió la genética? Eso no se sabe. Claro, a ver, lo que encontraron no me extraña que les dejara perplejos, ¿no? Porque no se encontraron con una transformación gradual, que es lo que dice Darwin, Mm. sino que este genoma de estos anélidos marinos sufrió, se reorganizó de forma tan drástica que prácticamente se volvió irreconocible, ¿vale? Irreconocible. Es decir, un mecanismo que no se puede explicar con la tranquilidad y la parsimonia que propone Darwin, ¿no? Eh, eh, Imagínate, el genoma, en el fondo, es como un enorme libro de instrucciones, ¿no? Y ese libro de instrucciones permite construir y hacer que un organismo funcione bien. En muchas especies, en la mayoría de las especies, desde las esponjas hasta los mamíferos, ese libro que es único, aunque pueda tener cambios en las páginas o en ratas en un sitio y en otro, pues mantiene una estructura fundamental. Da igual que seamos moscas, elefantes o esponjas. Es decir, los genes tienden a permanecer, los genes que sirven para determinadas cosas, para determinadas funciones, tienden a permanecer en los mismos capítulos, sea cual sea la especie de que estemos organizando. Las variaciones en ese libro son menores, nunca lo de un capítulo aparece en otro. Mm. Bueno, ¿y qué se han encontrado los investigadores en estos gusanos? Bueno, pues tu genoma literalmente se hizo pedazos y volvió a ensamblarse de forma aleatoria. Es como si ese libro de instrucciones de repente se hubiera desencuadernado y después se hubiera vuelto a componer, pero con las páginas y con los capítulos en un orden aleatorio, en un orden caótico. Todo el genoma de estos gusanos marinos se rompió y se reorganizó de una forma totalmente aleatoria y en un periodo, además, muy corto en la escala evolutiva, por supuesto, ¿no? Mm. Repitieron, pues claro, no se lo creían al principio los científicos, y lo que hicieron, pues es lo que hacen los científicos en estos casos, repetir los análisis una y mil veces para comprobar estos resultados. Y claro, llegados hasta aquí, la pregunta siguiente es obvia, ¿no? ¿Cómo es posible que una deconstrucción genética tan radical y aleatoria no llevara directamente a la extinción de esa especie? Mm. Claro, es lo más lógico, ¿no? Una reconstrucción aleatoria de todo el genoma, pues seguramente de resultados que no sean viables. Claro. Bueno, pues según los investigadores, según el estudio, eh, esta, esta, esta viabilidad podría residir en la propia estructura tridimensional del genoma de estos gusanos. ¿Por qué? Porque sus cromosomas resulta que son mucho más flexibles que los cromosomas de los vertebrados y de otros organismos. Y esa flexibilidad, dicen los autores de este estudio, podría haber permitido
que genes que estaban en distintas partes del genoma cambiaran de lugar y que a pesar de eso y milagrosamente pues siguieran funcionando juntos. O sea, que los mismos genomas valen para un roto que para un descosido, que eso En el caso de los en gusanos, el caso de porque los claro, gusanos, claro. eso no vale para los mamíferos, por ejemplo, que tienen cromosomas mucho más complicados y que romper el cromosoma de la manera en que lo hicieron estos gusanos seguramente daría lugar a criaturas inviables, ¿no? Bueno, pues en el caso de los gusanos, los científicos proponen que estos cambios masivos de ADN pudieron ser incluso una estrategia de adaptación ultra rápida a las nuevas condiciones de vida al pasar del mar a la Tierra, y que reorganizar de esta manera tan radical sus genes habría permitido a estos gusanos responder rápidamente a nuevos retos, pues como respirar aire, ahora de repente hay que respirar aire, o estar expuestos directamente a la radiación del sol, es decir, toda una serie de cambios muy radicales. El estudio incluso plantea una posibilidad que es fascinante, ¿no? Que es que esos reajustes no solamente movieron genes, sino que unieron fragmentos de genes que antes estaban separados, creando una especie de quimeras genéticas, combinaciones de ADN inéditas, nuevas, que habrían sido uno de los motores de esta evolución. Y eso lo llaman un superpoder evolutivo que permitió a estos gusanos prosperar en un entorno totalmente nuevo y en un tiempo récord. Ya. ¿Vale? Según lo que dicen los propios investigadores, aunque parezca que ese desorden tan súbito podría llevar a una extinción del linaje, puede ser que algunas especies sí que basaran su éxito evolutivo en ese superpoder. Eh, un aspecto del estudio que lo hace muy intrigante es que este fenómeno de reorganización extrema del genoma no es desconocido del todo para la ciencia. ¿Y dónde se observa repetidamente? Pues en la manera en que se desarrolla el cáncer, en los humanos. Claro, claro. Claro, ahí sucede una cosa que es la cromoanagénesis, que es un término que engloba esto, ¿no? Que se agrupan, agrupa varios mecanismos que implican precisamente eso, la ruptura y posterior reorganización de cromosomas en las células cancerosas. Tú sabes que un cáncer lo que hace es que un tipo de célula de repente empieza a dividirse, a multiplicarse y a crecer a un ritmo que no le corresponde. Sí. De manera que ocupa lo que deberían ocupar otras células, ¿no? Y eso es un tumor, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues los cambios de estas células tumorales son, sorpresa, sorpresa, muy similares a los cambios observados en este estudio de los gusanos acuáticos de hace 200 millones de años. Eso es muy Pero, interesante porque sugiere que hay una norma general. claro, eso sí, con una diferencia, con una diferencia. En los gusanos, estas reorganizaciones de genomas fueron toleradas perfectamente y además les confirieron una ventaja evolutiva. Y en los humanos son causa de enfermedades graves y de muerte. Sí, bueno, La diferencia no es pequeña, ¿no? claro, hombre, si consideramos el cáncer como un ser vivo, pues es para que funcione Claro, él por su lado, que lo pero es. Claro, lo consideramos al cáncer como un mal funcionamiento del genoma, ¿no? O sí, por lo menos sí, de sí, sí, algunos genes, ¿no? así es. Bueno, por eso, pero claro, no tiene nada que ver con una reorganización que lleva a una ventaja que es poder sobrevivir en un entorno nuevo, como hicieron estos gusanos, o a una enfermedad como es un tumor mortal, ¿no? Claro. A ver, por eso los resultados no solamente son una perspectiva nueva sobre la evolución, dando lugar a eso de la evolución puntual, ¿no? Uh-huh. Sino que además abren la puerta a entender el mecanismo que está detrás del desarrollo del cáncer. Es decir, podría ser una nueva puerta de entrada para comprender mejor el cáncer, ¿no? A ver, desde luego tenemos la reactivación de un debate científico de los más apasionantes, el de cómo funciona la evolución, y aportando un nuevo matiz. Y es que, según la investigación, las visiones de Darwin y la posterior de la evolución puntual a de Gould, pues no son excluyentes, sino que son, sino que son compatibles. No solo compatibles, sino complementarias. Sí. Es decir, es verdad que el neodarwinismo aún no ha podido explicar algunos episodios excepcionales de la vida de la Tierra, esa evolución gradual,
Por ejemplo, tú sabes que lo hemos hablado muchas veces en el programa, ¿no? Hace más de unos 500 millones de años se produjo un episodio que se conoce como explosión del Cámbrico, Sí. en el cual la naturaleza se volvió loca y explotó para dar vida de golpe a una multitud de formas y de maneras de estar vivo que no tiene parangón. Solamente se ha producido una vez en la historia de la vida y eso no encaja con la evolución gradual que propone Darwin, ¿no? Mm. Darwin. Pero claro, aquí, en esta explosión del Cámbrico, podría ser que esta teoría del equilibrio puntuado pues tenga respuestas. Es decir, en episodios muy extremos, como puede ser esta explosión del Cámbrico, o incluso la transición de toda la vida de marina a terrestre, que fue un cambio drástico, pues ahí sí que puede caber estos cambios tan radicales y tan bestiales del genoma, ¿no? Sin excluir lo que dice Darwin, que vale para la mayoría de las especies en las condiciones normales, que son las que permanecen durante más tiempo, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que en la ciencia estamos buscando siempre como la norma, así con mayúsculas, que todo se adecue a la norma y da la impresión de que la naturaleza tiene normas diferentes según momentos diferentes y según situaciones diferentes, con lo cual Claro, es complicado. Es complicado. claro. En fin, lo que parece que este estudio deja bastante claro es que la estructura genómica lineal, es decir, que los genes estén más o menos en el mismo sitio en diferentes especies, pues podría no ser algo tan inmutable como se creía, ¿no? Sí. Y esa estabilidad podría ser la excepción en lugar de la regla. O sea que Como, es una nueva vía de estudio que nos abre nuevas puertas y que evidentemente va a tener continuidad y que va a dar muchísimo que hablar. Y enormemente orgullosos de que este avance, esta revolución en el estudio de la evolución, aunque suene parecido, pues haya sido con investigadores españoles, sí, ¿no? señor, para que luego digan que inventen ellos. Aquí también se inventa y se estudia y se analiza y se trabaja muchísimo. Vamos a pasar de lo más pequeño a lo más grande porque en este programa hay que hablar también de la famosa red cósmica, la telaraña gigantesca esa que tenemos en el universo. Parece que por fin hemos conseguido observar parte de un filamento de esa materia conectando varias galaxias. Es también una investigación que se ha hecho muy recientemente, ¿no? Sí, lo hemos observado con la mayor precisión hasta ahora, ¿no? Pero vamos a ver, te cuento. Cuéntame. Eh, Sabemos que en el universo hay dos tipos de materia. La materia ordinaria, que es como un 5% de la masa del universo, de la cual están hechas todos los planetas, estrellas y galaxias que podemos ver. Y luego hay otra cosa distinta, que es la materia oscura, que es 5 veces más abundante. En lugar de ser el 5% de la masa del universo, es el 27% de la masa del universo y que no sabemos de qué está hecha ni la vemos. Mm. Bueno, pues centrémonos en ese 5% que sí podemos ver, la materia ordinaria. Pues resulta que más de un tercio de esa materia ordinaria que sí podemos ver está perdida. ¿Cómo Es que decir, cómo que se ha perdido? ¿Dónde es está? decir, sabemos que está ahí, pero los astrónomos no consiguen verla ni a tiros. O sea, que también es oscura en el fondo, ¿o qué? No, no es materia oscura. La materia oscura nadie la ha visto porque no emite ninguna radiación, no hay ningún telescopio que la pueda detectar, porque al no emitir radiación, pues ningún instrumento puede captarla. Y solamente sabemos que está ahí por los efectos gravitatorios, es decir, ejerce gravedad sobre la materia normal, estrellas y galaxias que sí podemos ver, y las hace que se muevan de formas que necesitan más materia de la que se ve. Sí. ¿Vale? Por eso se calcula que la materia oscura está ahí. Pero es que incluso en la materia que se ve, nosotros vemos, hay un tercio, más de un 30% de esa materia que se ve y que no podemos ver, porque según los modelos cosmológicos tendría que haber mucha más materia normal, un tercio más, de la que hemos conseguido observar hasta ahora. ¿Y dónde está toda esa materia? Porque desde luego no ha desaparecido, como por arte de magia, sino que está, piensan los científicos, en un estado tan difuso
tan caliente y tan poco denso que es muy difícil de detectar con los telescopios actuales. Es decir, que esta materia estaría oculta en los enormes espacios que hay entre galaxias, en forma de tenues filamentos de gas caliente, de nebulosas que conectan a las galaxias entre sí. Y eso resulta muy difícil de confirmar. Ya. ¿Qué han hecho ahora un equipo de investigadores? Han combinado de una forma antes nunca vista observaciones de un telescopio espacial de rayos X, el XMM Newton europeo, y con otros telescopios espaciales de rayos X japoneses, uno que se llama Suzaku y otro se llama JAXA, pues han conseguido por primera vez observar con detalle uno de esos filamentos. Un filamento difuso de materia normal, de materia ordinaria, que conecta 4 grupos. Ha conectado 4 galaxias, nos comentas. 4 galaxias, ¿qué 4 galaxias? Sí, una especie de río de gas que conecta 4 grupos de galaxias, no 4 galaxias, sino Vale. 4 cúmulos de galaxias. ¿Vale? Y se extiende a lo largo de 23 millones de años luz. Y tiene una masa que es 10 veces superior a la de nuestra Vía Láctea. Es decir, lo que han conseguido estos investigadores es encontrar una parte de toda esa materia perdida de la que hablábamos al principio. Ya. ¿Vale? Es toda una hazaña científica, ¿no? A ver, no es la primera vez que se detecta un filamento de estos, ¿no? Pero hasta ahora había sido imposible distinguir sus propiedades. ¿Por qué? Porque suelen ser extraordinariamente débiles. O sea, los telescopios hasta ahora habían captado ideas de filamentos y eso dificultaba en gran medida ser capaces de aislar el brillo, la pequeña luz emitida por estos filamentos de gas de la luz de las galaxias que tenían cerca, o de agujeros negros, o de cualquier otro objeto que tuvieran cerca. Pero este nuevo trabajo sí que ha conseguido hacer esa distinción y ha logrado, por primera vez te digo, no solamente encontrar, sino aislar completamente este brillo casi fantasmal de un único filamento de gas caliente que se extiende entre estos 4 grupos de galaxias que te decía antes. Y eso es la primera vez que se consigue, ¿no? Ahí está una imagen también, ¿no? Coloreada, Claro, hay una lógicamente. imagen muy representativa y se ve ese filamento uniendo esos 4 grupos galácticos, ¿no? Ese gas está a unos 10 millones de grados y con su masa de 10 vías lácteas conecta estos 4 grupos de galaxias que están 2 en un extremo y 2 en otro. Y Sí. todas esas galaxias, todos los 4 grupos forman parte de un mismo supercúmulo, el llamado supercúmulo de Shapley, que es una colección de más de 8.000 galaxias que juntas forman una de las mayores estructuras que se conocen en todo el universo, ¿no? Este filamento va en diagonal, una diagonal de 23 millones de años luz, que si lo piensas bien es el equivalente a atravesar nuestra galaxia de extremo a extremo 230 veces. Nada menos. O sea que nada menos, nada menos. Entonces, pudieron ver esta especie de puente de gas, pues ya te digo, al combinar los datos del telescopio XM Newton y 2 telescopios japoneses, ¿no? Sí. Y de esa forma pudieron eliminar la contaminación de emisiones de otros objetos, como agujeros negros o galaxias cercanas, y dejaron aislada la emisión propia de esos filamentos, ¿no? En fin, es la primera vez que se consigue identificar, eliminar todos esos contaminantes e identificar el gas del filamento y nada más que eso, y determinar sus propiedades. La verdad es que ha Así sido que un logro científico importante, ¿eh? muy importante, porque ya te digo, la materia perdida, que es casi invisible, pues nunca la hemos visto tan clara como en esta. Y eso, claro, eso refuerza la teoría de que efectivamente el 30 y tantos por ciento de la materia ordinaria, normal, perdida del universo, está en forma de estos filamentos de gas que unen las galaxias, ¿no?
Así es. Tenemos la materia ordinaria, la materia oscura y la materia de átomos y bits, que es extraordinaria y que tenemos que cerrar aquí porque se nos ha ido el tiempo. Hablando Me de imagino. lo de abajo y de lo de arriba, de lo de arriba y de lo de abajo. Don José Manuel, nos vamos viendo la semana que viene. Pues muy bien, pues nos vemos la semana que viene. Pues con Átomos y Bits, que ya sabéis, habla de ciencia y tecnología todas las semanas en esta misma sintonía, con Paco Minayo en la realización técnica, con José Manuel Nieves contando toda la información y Pedro Pablo Maya aquí en el micrófono. Saludos y hasta dentro de 7 días.